Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de esta lista de reproducción alrededor del capítulo 3 de Guerón sobre clasificación o construir un modelo de clasificación. Estamos en la parte de clasificación binaria a través del dataset de Menis y hoy quiero empezar, antes de presentar la curva ROC como medida de desempeño, que es lo que sigue en nuestra lista de reproducción, también recordar una práctica sobre graficación con Matplotlib. Con Matplotlib, pues utilizando la función subplot. En realidad Matplotlib tiene la función subplots en plural y la función subplot. Con la función subplot y el esquema o el modo de programación procedimental no orientado a objetos, pues usted crea, importa pues Matplotlib, específicamente el módulo pyplot como PLT, y crea una figura, en este caso de 14 por 14, una grandecita porque queremos una figura así grande. Les creas primero la figura y luego en cada iteración, gracias a la función enumerate, que te da el índice de cada una de las imágenes, y cada una de las imágenes te entrega un par, el índice y la imagen, cuando le entregas un conjunto de imágenes. Y así, cuando llamas a la función subplot y le dices la dimensión del arreglo y la ubicación de la imagen, entonces en realidad uno le da una tripleta en donde siempre le dice cuál es la dimensión del arreglo en las dos primeras componentes y la ubicación de la imagen que va a graficar. Luego con imshow la grafica, pero toma la instancia redimensionada a 28 por 28, que se lo grafique con el parámetro de map y argumento binary para que no lo grafique en blanco y negro, y le borramos los ejes. Bueno, pues esta es la manera pues como lo vamos a hacer la práctica. Vamos a hacer la práctica de graficación. Entonces, en la vamos a ponerle aquí como práctica de graficación con modelo o con forma procedimental de graficación. Mira, entonces importamos Matplotlib, import matplotlib.pyplot as plt. Luego creas una figura con plt.figure y le dices a esa figura de qué tamaño la quieres a través del parámetro fig de figura, size de tamaño, y le das una tupla de Python con más o menos, pongámosle 12 por 12 centímetros. Y cuando creas la figura, pues tú le puedes dar enter y él no nos muestra nada, no nos muestra todavía la figura que ha hecho, no nos la muestra. Y ahora dentro de esa figura, pues vamos a ponerle unas subfiguras con el método, en realidad con el ciclo para, moviéndose por el índice de la figura y la instancia. Es decir, llamamos instancia porque vamos a tomar la imagen, pero en forma aplanada, para redimensionarla a 28 por 28. Por eso todavía la llamamos instancia, donde se mueven esas dos variables a través de una lista creada por la función enumerate, cuando actúa sobre las primeras 100 imágenes. Dos puntos porque es la primera línea de un ciclo para. Luego ahora el cuerpo del ciclo para, en el que le decimos plt.sub de subgráfico, subplots,
ya no en plural, le dices la dimensión del arreglo de 10 por 10 y la componente donde va a ubicar, como el índice va a empezar en 0 y las ubicaciones las va a contar desde 1, le ponemos más 1, índice más 1, para que no nos empiece en 0 sino en 1. Y luego de que le dices en qué ubicación vas a graficar, les pides que grafique plt.in de imagen show, de mostrar en show, y le dices, bueno, tomas a la instancia, la redimensionas, reshape, a 28 por 28, le dices la dimensión a que se va a redimensionar, 28 por 28, y como quieres que grafique. Entonces con cmap igual a none, mire que nos grafica, miremos a ver cómo nos lo va a graficar en none, trabajar cuando no le ponemos nada a cmap, y nos grafica la forma por defecto, pero cada gráfica con ejes. Entonces uno dice, bueno, pues cada vez que vaya a graficar, plt.axis, con la función axis, en valor of, para apagar los ejes, y así nos grafica por defecto. Entonces ahora sí nos hace el gráfico, que me parece también muy bonito en esta parte por defecto, pero es usual a veces dejarlo en cmap binary para que quede binary, para que quede, pero eso es una cadena de caracteres, para que quede en blanco y negro. Es usual, aunque ese color me encanta. Yo creo que lo voy a dejar en none para cambiar, porque me fascinó el por defecto none. Entonces ya sabemos de que cuando un parámetro en Matplotlib, un parámetro asociado a una función se deja en none, él va a tomar el valor por defecto, o si no le dices nada. Por ejemplo acá, si no le dices nada en cmap, bueno, pues entonces tomará el valor de cmap por defecto. Entonces mire que nos hace otra vez el gráfico, queda muy bonito, me parece muy bacano, me parece mejor así en color, para ver esos dígitos a mano trazados y ver la complejidad del proceso de reconocimiento de imágenes, dado que, por ejemplo, el 3, las personas lo hacemos de diferentes maneras. Miren, aquí un 3 grueso, aquí un 3 más delgado, aquí un 3 como caído, aquí un 3 como cortico en el primer arco. Entonces este panorama de Guérón, este gráfico de las 100 primeras imágenes del dataset, es para poder ver la complejidad del problema de reconocimiento de imágenes. Entonces quería mostrarles esta práctica que es muy necesaria de graficar con Matplotlib. Una es, miren que utilizamos el que tenga que estar llamando al módulo pyplot a través del seudónimo plt cada vez que vaya a crear la figura, y crear un subgráfico en la figura, pedir que lo grafique a través de InShow y que le quite los ejes. Como siempre tengo que volver a decir el seudónimo PLT, es por eso que lo llamamos como modelo procedimental de programación, y bueno, en este caso con un ciclo par. Y ahora vamos a la parte de la curva, la forma de desempeño de ROC curve, o la curva ROC. Para eso entonces tenemos que recordar la división en entrenamiento y testeo, la configuración de las etiquetas para clasificación binaria, en este caso detector de 5, entrenar el modelo, entrenar el modelo HGD Classifier con Random State en 42, con un estado aleatorio en 42 para hacer reproducible los resultados. Y después de que entrena el modelo, uno necesita, aquí todavía está en el cuaderno la anterior forma de programación, que esta es la otra forma, la forma en la que ya la función que utiliza es subplot,
y creas una figura y un sistema de ejes Fig, X. Esa es la forma de programación orientada a objetos, donde ya la función subplot sí te permite, si tiene un parámetro fixSight, mientras que subplot sin ese no tiene parámetro fixSight. Lo tenemos que hacer a través de, para decir el tamaño de la figura, a través de la función figure. Y bueno, pues en esta manera pues nos toca hacer es un ciclo para anidado para decirle las dos entradas del arreglo matricial para la ubicación de cada uno de los gráficos, y necesitamos una función como una variable de acumulación número de imagen, n imagen, que en cada momento del ciclo se aumenta en 1 para ir moviéndose en las diferentes ubicaciones del arreglo que estamos tratando de hacer. Entonces acá, esta es la forma de programación, y también nos da el mismo resultado que ahora, el arreglo de 10 por 10, de 100 imágenes. Para ver la complejidad del modelo, implementamos validación cruzada para ver el desempeño de nuestro modelo, pero con la medida de desempeño de exactitud o accuracy. Es por eso que en esta parte, cuando vamos a medir, en esta parte cuando se hace de manera personalizada, él cuenta las veces que hace correctamente las predicciones, comparando las predicciones con las etiquetas de testeo, por ejemplo, las etiquetas de testeo en este caso. Bueno, entonces este modo de validación cruzada con accuracy lo habíamos hecho, tarda más o menos también 1 minuto. Habíamos visto la matriz de confusión, dado que la medida de exactitud no era bueno cuando las clases están desbalanceadas. En este caso la clase del 5 estaba desbalanceada con la clase del no 5, porque la clase del 5 nada más se presenta alrededor de 5.500 veces y la clase del no 5 se presenta alrededor de 54.000 o 55.000 veces en nuestro dataset. Entonces es por eso que la matriz de confusión era una mejor medida de desempeño, y luego definimos a partir de la matriz de confusión la precisión del clasificador como una medida del poder de detección del poder de predicción de buenas predicciones en cuanto a la clase positiva de nuestro clasificador, y vimos también el recall y la naturaleza que tienen, de que la precisión y el recall tienen un comportamiento de compensación, es decir, mientras se aumenta se aumenta la precisión del modelo, pues se disminuye el recall y viceversa. Hemos visto entonces esa regla de compensación. También habíamos visto el puntaje F1, que es una media armónica entre la precisión y el recuerdo, y vimos esa compensación entre estas dos medidas de desempeño, como se los decía antes. Y ahora sí vamos a afrontar la curva ROC. Entonces ahora sí, esta otra medida de desempeño en esta nueva parte, entonces nos dice Guérón de que la curva característica de funcionamiento del receptor es otra herramienta común utilizada con clasificadores binarios. Es muy similar a la curva de precisión-recuperación, pero en lugar de trazar precisión versus recuperación, la curva ROC representa la tasa de verdaderos positivos, otro nombre para la recuperación, tasa de verdaderos positivos, contra la tasa de falsos positivos. Entonces es una comparación de tasas. El FPR es la proporción de instancias negativas que se clasifican incorrectamente como positivas. Es igual a 1, la tasa negativa verdadera, que es la proporción de instancias negativas que se clasifican correctamente como negativas. La TNR también se llama especificidad, por tanto, la curva ROC traza la sensibilidad, el recall, frente a la especificidad. Para trazar la curva ROC, primero usen la función ROCCurve.
para calcular el TPR y el FPR para varios valores de umbral. Parecido como vimos que para cada valor de umbral nos daba la precisión y el recall, la función precisión recall curve. Entonces aquí tendremos la función rock curve que hace algo parecido. Entonces del módulo matrix de Scalar importamos rock curve y con ella dándole las etiquetas reales y los puntajes obtenidos con el método decision function en validación cruzada, ese vector de puntajes, pues él ya nos puede dar entonces etiquetas contra puntajes y así nos puede dar las tasas FPR, TPR y RESOL, es decir, 3 arreglos de NumPy que relacionan el umbral con cada una de estas tasas. Y al tenerlas, vamos a ponerle aquí YesCore todavía no está definido, pues bueno, pues aquí pongámosle porcentaje time para siempre estimar el tiempo que se demora en hacer este tipo de cosas, pero creo que este no se demora mucho. Y para hallar a YesCore vamos a volver a nuestro cuaderno y le decimos, bueno, calcule YesCore que se calculaba antes. Vamos a ver aquí el YesCore o el Y de puntajes obtenido mediante validación cruzada y el método con método decision function para que nos dé los puntajes de decisión de este modelo lineal. Recordemos que así fue que lo hicimos. Entonces aquí vamos a ir a donde se crearon esos YesCore con validación cruzada. Aquí está el YesCore. Entonces aquí estamos radicando de a 1. Aquí los YesCore con crossval predict con el método decision function y aquí está, y que se demora 1 minuto y 12 segundos aproximadamente en crear a YesCore, hacer Y predicciones, pero debes de crear a crossval predict. Bueno, pues entonces de from Scalar.model selection importas crossval predict y ahí sí ya se corre todo. Entonces para poder que en la línea importemos la función y la utilicemos dándole nuestro clasificador, las imágenes de entrenamiento, las etiquetas para clasificación binaria, detector de 5 hojas de validación, el método para que le digamos que no nos dé predicciones sino puntajes los puntajes asociados a cada imagen, los puntajes en este modelo lineal que él compara con su umbral de decisión para poder decir si la imagen que le den pertenece o no a la clase positiva. Es así, ya vemos que se demora 1 minuto en hallar ese YesCore y podemos pedirle además después de que lo hace con ese YesCore, ahora sí bajar a la rock curve y pedirle que trace, ahora sí, nos halle los arreglos de NumPy de tasas que nos van a permitir trazar la función rock curve, creando la función plot rock curve en la que le entrego esos las 2 tasas, la del umbral no, y ya en el cuerpo de la función plot rock curve le entrego el graficar a una tasa con respecto a la otra, a la tasa de falsos positivos con respecto a la tasa de verdaderos positivos. Le doy un calibre a la línea de 2 y un label igual al label que le entreguen acá en la definición de la imagen, para que nos ponga la etiqueta de la curva que queremos. Aquí los ponen que por defecto pongámosle none y adiciónele los ejes y las etiquetas, y también que trace desde el origen 00 hasta el punto 11 una línea negra punteada, dashed diagonal, que para Guerón tiene importancia
Entonces aquí le pedimos que no la haga, que ya nos hizo la curva, que ya terminó de correr todo. Y esta es la curva ROC asociada a nuestro modelo. Entonces él ya nos dice, pues una vez más hay una compensación. Cuanto mayor sea el recuerdo, más falsos positivos produce el clasificador. Entonces, cuanto mayor sea el recuerdo, más falsos positivos produce el clasificador. Es decir, que a medida que me muevo hacia la derecha, pues voy a tener un mayor recuerdo. Entonces, y a medida que tengo un mayor recuerdo, pues se produce más errores en el clasificador, es decir, la tasa FPR aumenta, porque miren que es una curva creciente, es una función creciente acotada superiormente por 1, queriendo decir que hay una tendencia asintótica al 1, como asíntota horizontal, es decir, al 100%. Es decir, que a medida que el recuerdo se aumenta al 100%, pues también la tasa de fallas o más falso o de falsos positivos que produce el clasificador se va haciendo más grande. Entonces así nos queda como una forma de L, esa curva ROC, y la línea punteada representa la curva ROC de un clasificador puramente aleatorio. Un buen clasificador se mantiene lo más lejos posible de esa línea hacia la esquina superior izquierda. Entonces aquí podremos que, como nuestra curva azul está lo más lejos posible de esta diagonal, pues entonces diremos que es un clasificador bueno. Y si queremos así compararlo con otro clasificador, pues entonces el que esté más alejado de la diagonal de los dos gráficos, de las dos curvas ROC, pues entonces el de los dos gráficos o curvas ROC que esté más alejado de la diagonal, pues nos va a indicar cuál es el clasificador mejor. Lo podemos ver acá. Aquí, bueno, también podemos hallar el área bajo la curva ROC para ver el desempeño de forma numérica. Aquí nos dice que el área bajo la curva es del 96%, diciéndonos que nuestro modelo tiene un poder de desempeño bastante grande en cuanto a la curva ROC del 96%. Entonces nos muestra como un muy buen desempeño de nuestro clasificador, y miren que se hace a través de la función ROC AUC score, es decir, el área bajo la curva, area under curve, de la curva ROC, y así nos da pues una medida de desempeño para nuestro modelo. Y ahora, pues dado que la curva ROC es tan similar a la curva de precisión recuperación, es posible que se pregunte cómo decidir cuál usar. La regla general para preferir la curva PR, siempre que la clase positiva sea rara o cuando le importen más los falsos positivos que los falsos negativos. De lo contrario, utilice la curva ROC. Por ejemplo, si observa la curva ROC anterior y la puntuación ROC-AUC, puede pensar que el clasificador es realmente bueno. Por esto se debe principalmente a que hay pocos positivos en comparación con los negativos. Por el contrario, la curva PR deja claro que el clasificador tiene margen de mejora. La curva podría estar más cerca de la esquina superior izquierda. Ahora, entrenemos un Random Forest Classifier, un modelo de árbol de bosque aleatorio, para comparar modelos y entonces hallar la curva ROC asociada a este y también la ROC AUC, y compararlas con las obtenidas con el SGD Classifier. Vamos a compararlos. Y entonces, bueno, pues primero debe obtener puntajes para cada instancia en el conjunto de entrenamiento. Entonces, pero debido a la forma en que funciona, en el capítulo 7 se va a ver cómo funciona Random Forest Classifier, que no tiene método Decision Function lo van a tener esos métodos lineales. En cambio tiene un método Predict Proba. Entonces los clasificadores de Scalar generalmente tienen uno u otro o ambos. Entonces el método Predict Proba devuelve una matriz que contiene una fila por instancia y una columna por clase, y cada una con la probabilidad de que la instancia dada pertenezca a la clase dada. Por ejemplo, 70% de probabilidad de que la imagen represente un 5. Entonces traemos a Random Forest Classifier del módulo
ensemble de Scalar y entrenamos ese modelo también con una semilla aleatoria de 42. Llamamos al modelo Forest CLF y con Crossval Predict con 5 hojas de validación. Y también como esto se va a demorar, entonces le vamos a poner porcentaje time y le decimos que con método predict proba, ya no método decision function, porque es random forest classifier. Entonces ya el método no es decision function sino predict proba, porque random forest classifier no tiene método decision function, no es un modelo lineal. Entonces ahora si lo corremos, él ya se demorará un ratico y porcentaje time nos dirá cuánto con estas 5 hojas de validación que le hemos hecho distinto a Geron, que los hace con 3 hojas de validación. Y cuando lo haga le vamos a decir pues que vamos a hallar los Y de puntajes, pero para el modelo Random Forest, entonces lo vamos a llamar Y-Score Forest, y que va a ser simplemente tomar de la matriz de predicciones, que va a tener 2 columnas, voy a tomar la segunda columna, que es la de pertenencia a la clase positiva, la probabilidad de pertenencia a la clase positiva. Entonces, al tener esos puntajes, le pido que me trace la curva ROC al comparar las etiquetas o valores reales con los predichos, y cuando lo tenga, pues tener las tasas y poderlas graficar ambas curvas. Entonces graficamos la anterior, la que es con el modelo SGD, y la nueva con Random Forest. Le ponemos la leyenda diciéndole la ubicación de la leyenda lower right, es decir, abajo a la derecha, la parte inferior derecha, y así él nos va a graficar esas dos. Y esperamos a que no lo haga. De pronto aquí le ponemos un porcentaje time, porcentaje time, y vemos y esperamos a que nos lo grafique, para luego también pedirle que nos grafique el área bajo la curva, es decir, el puntaje ROC-AUC score a través de la función ROC-AUC score, dándole las etiquetas y los puntajes para ver que el Random Forest va a ser un modelo que nos da un mejor desempeño que el SGD, un mejor desempeño. Lo que también pasó con que cuando pones un bosque aleatorio para regresión, también obtenías un mejor desempeño que con un modelo lineal. Entonces aquí también tenemos una muy buena comparación de que en clasificadores el bosque aleatorio también se comporta mejor el bosque aleatorio para construir modelos de clasificación binaria que los modelos lineales, en este caso el SGD Classifier. Bueno, entonces aquí ya tenemos una buena, ya él se demora un ratico para hacer eso, siempre está demorando casi 2 minutos, y más que todo el proceso que se demora es el proceso en el que hace el de correr esta línea, la línea en la que hace validación cruzada a través de la función crossval predict para dividir el conjunto de entrenamiento en 5 subconjuntos, de tal manera que en los complementos de cada uno de ellos construya el modelo y lo evalúe en cada uno de los subconjuntos, y así hacer una práctica de entrenar un modelo en conjunto y evaluarlo en conjuntos que él no haya visto, con los que no entrenó. Esa es parte de la metodología de validación cruzada y de sus ventajas. Mientras acaba de correr, revisemos todo sobre la curva ROC, los conceptos nuevos, aunque aquí ya terminó acá. Entonces no sabe porque ya nos quedó el cuadernito, ya no quedó el reloj. Entonces bajas, miras que se demoró 3 minutos 26 segundos y obtuvo la probabilidad de la clase positiva, y aquí son las curvas, y efectivamente vemos de que la punteada, que es la asociada a el modelo SGD, es una curva ROC que está por debajo de la curva ROC del modelo Random Forest,
Entonces lo que nos muestra que modelo Random Forest, el que está en azul, línea continua, tiene un área bajo la curva mayor que el SGD, es decir, un desempeño mayor. Lo que también se compara al decirle que calcule los porcentajes. Entonces uno, si le pide la curva ROC, el área bajo la curva ROC de JetRain Score, SGD y JetRain Forest, observas que el anterior era del 96% y este es del 99%. Entonces así usted obtiene un mejor, ve que Random Forest es un mejor modelo y ve que la curva ROC es muy buena para comparar modelos. Antes de hacer la práctica, vamos a repasar los conceptos importantes en cuanto a la curva ROC. Entonces aquí vamos a la presentación RISE y decimos, bueno, estamos en la curva ROC. Dice la curva, se llama curva característica, de ahí el C, de funcionamiento del receptor o de operatividad del receptor. Es otra herramienta común utilizada con clasificadores que sean binarios y es muy similar a la curva de precisión-recuperación, pero en lugar de trazar precisión versus recuperación o precisión versus recall, la curva ROC presenta la tasa de verdaderos positivos, otro nombre para el recall, la tasa de verdaderos positivos, o el recall contra la tasa de falsos positivos. Es una tasa, el recall contra la tasa de falsos positivos. El FPR es la proporción de instancias negativas que se clasifican incorrectamente como positivas, las que se clasifican incorrectamente, la porción de las instancias negativas que se clasifican incorrectamente como positivas. Entonces las clasifican como positivas siendo que eran negativas, entonces qué porción de ellas clasificaron mal. Y ella es igual a 1, la tasa negativa verdadera, que es la porción de instancias negativas que se clasifican correctamente como negativas. Entonces, aquí nos da una afirmación también muy interesante, Querón. Y la TNR también se llama especificidad. La TNR se le llama también especificidad o recall. Por tanto, la curva ROC traza la sensibilidad, el recall, frente a la especificidad. Para trazar la curva ROC, primero usa la función ROC-curve para calcular el TPR y el FPR para varios valores de umbral, el TPR y el FPR. Y bueno, pues entonces uno lo hace, mire que trae la función ROC-curve que compara a las etiquetas reales, que es un arreglo de booleanos, con unos puntajes. Entonces es otra vez la función ROC-curve, compara booleanos contra puntajes y esos puntajes de decisión que utiliza el modelo de GD que estamos utilizando. Entonces acá y se está demorando en esa parte, la función ROC-curve no se demora mucho, nada más 125 milisegundos, es decir, eso lo hace rapidísimo. Y luego puede trazar el FPR contra el TPR usando Matplotlib. Entonces y el código es: cree una función llamada plot_ROC_curve que tome esas dos tasas y una etiqueta para el gráfico, una etiqueta que se la hace a través del tercer parámetro de esta función ROC_curve, que por defecto lo van a dejar en none, el label o etiqueta que por defecto lo programamos en none, y decimos en el cuerpo de la función, le decimos que grafique, dándole con link width el calibre de la línea, y el label de graficación, pues que sea el label del tercer parámetro de la función plot_ROC_curve. Y también le pides que grafique el segmento que va del origen al punto 1, 1, negro punteado, a través del tercer parámetro de la función plot, k guión para que sea para que sea punteado, y k para que sea negro. Dado que si le ponemos b no va a poner black de negro sino blue de azul. Y le dice que agregue, le adicione ejes
adicione ejes, etiquetas y cuadrícula. Bueno, pues hagámosle eso, pues le adicionamos ejes, plt.axis, etiquetas, plt.xlabel o label, y plt.grid, según nos dice Guerón. Entonces, con axis, bueno, pues para agregarle ejes, en realidad es el nombre a los ejes. Entonces, en realidad, vamos a utilizar glabel para darle nombre al eje vertical a través de una cadena de caracteres, y para darle nombre al eje horizontal a través de una cadena de caracteres. Entonces, el eje vertical son porcentajes de desempeño, y el eje horizontal, miremos que en este caso también es un porcentaje. Son porcentajes, solo que entonces estos también son porcentajes, y la cuadrícula la dejamos con alfa igual a una opacidad de 0.4 para que la cuadrícula no se vea mucho. Y aquí le ponemos con tercer parámetro label igual a esa es la curva de GD. Entonces pongámosle a través de la cadena GD. Y bueno, pues en el eje Y recordemos que es la tasa, el recall, en realidad es el recall según nuestra definición. Revisémosla bien. Entonces aquí nos devolvemos en nuestra presentación, y es que la curva ROC siempre será una que grafica la curva característica de funcionamiento del receptor. ROC es otra herramienta utilizada para clasificadores binarios. Entonces recordemos que la curva ROC nada más es para clasificadores binarios, no para clasificadores multiclase, y eso también lo dejamos resaltado, lo dejamos aquí resaltadito, para que no calculemos curva ROC cuando estemos en clasificación multiclase, es decir, cuando le pasemos este mismo dataset, pero para que reconozca en cada imagen qué número representa de los 10 posibles. Es muy similar, entonces aquí dice que es muy similar la curva ROC a la curva de precisión-recuperación, pero en lugar de trazar precisión versus recuperación, la curva ROC representa la tasa de verdaderos positivos contra o recuperación contra la tasa de falsos positivos. Entonces, la tasa de verdaderos positivos va en el vertical y tasa de falsos positivos o FPR va en el horizontal. Entonces vamos a poner tasa, en el vertical vamos a poner el recall, y tasa de falsos positivos en el horizontal. Tasa de falsos positivos en el horizontal. Entonces pongamos aquí tasa de falsos positivos en el horizontal, volvemos acá, le ponemos en nuestro gráfico tasa de falsos positivos en el horizontal, este es el recall, y aquí la tasa de falsos positivos o tasa de falsos positivos, TFP, tasa de falsos positivos en realidad es FPR de rate. Entonces false positive rate es de tasa de falsos positivos, FPR, y así nos hace el grafiquito. Miren cómo ya nos queda con todos los nombres. Aquí le ponemos para que la podamos ver, FPR contra recall, y nos faltó legend para que nos muestre que efectivamente esta curva azul es la del modelo plt.legend nos grafique la leyenda y nos diga que efectivamente aquí en la parte inferior derecha nos diga que la curva azul pertenece al modelo, a la curva ROC del modelo EGD o de gradiente descendente estocástico. Así vemos cómo utilizarlo según la metodología de Guerón, y ahora le vamos a dar manos a la obra al Machine Learning desde
desde nuestro cuaderno de práctica. Entonces vamos a ponerle aquí, bueno, ¿cómo hacemos? Así que lo que vamos a hacer es trazar la curva ROC para clasificadores binarios. Entonces, para clasificadores binarios, entonces recordamos cómo es, y que es enfrentando. Entonces decimos de que, para recordar los conceptos, y es que grafica la tasa de verdaderos positivos, grafica la tasa de verdaderos positivos contra la tasa de falsos positivos, la tasa de falsos positivos. Es decir, entonces miremos esa parte, que es entender bien lo que la curva ROC nos da. Es una parte muy importante de nuestro aprendizaje de las medidas de desempeño. Es donde mirar en esta presentación que tenemos una TNR TNR, que son tasa de R, rate, N de negative, true, de verdaderos negativos, tasa de verdaderos negativos, TNR. Entonces ella nos va a dar, grafica la FPR contra la TNR, la FPR contra la TNR. Entonces, miremosla bien, aquí nos quedaría, representa la tasa de verdaderos positivos, que sería de verdaderos positivos, ok, o sea, TPR, True Positive Rate, tasa de verdaderos positivos, True Positive Rate. Otro nombre que es para la recuperación, tasa de verdaderos positivos, recuperación o recall. Otro nombre para el recall, contra la tasa de falsos positivos, la tasa de falsos positivos, o FPR. Entonces, el uno contra el otro, TPR contra FPR, TPR contra FPR, donde entonces ustedes veíamos que la TPR, o tasa de verdaderos positivos, era cuántos había en realidad detectado de los que le pasaron, cuántos de la clase positiva detectó de los que le pasaron, contra la tasa de falsos positivos, es decir, la tasa de los que de falsos positivos, los que dijo que eran negativos, siendo que dijo que eran, al decir falsos positivos, dijo que eran positivos, pero no lo eran de la clase negativa. Entonces, esa tasa de falsos positivos o de equivocaciones en el decir que pertenecen a la clase positiva, es lo que es la tasa de falsos positivos, o FPR, la tasa de falsos positivos, es decir, el porcentaje de veces que nos equivocamos, el porcentaje de veces que nos equivocamos en la predicción en cuanto a la clase positiva, tasa de falsos positivos. Entonces, así yo cuento cuántos, esa tasa de falsos positivos me dice es, bueno, pues esa porción que dije que eran positivos, siendo que no lo eran, tasa de falsos positivos. Y aquí la tasa de verdaderos positivos y tasa de falsos positivos, bueno, tenemos esos dos. Otro nombre para el recall, bueno, aquí pasamos ya, ahora sí, corremos esta línea. Siempre practicar mucho la definición de lo que son las curvas ROC y las curvas de precisión contra recall. Y bueno, aquí siempre esta realidad caucasiana siempre hay que tenerla en cuenta. Aquí, bueno, entonces sigamos en la práctica. Entonces, así, la tasa de verdaderos positivos contra la tasa de falsos positivos,
en realidad de falsos negativos, la tasa de falsos negativos, en realidad de falsos, la tasa de falsos positivos, que eso es lo que nosotros tenemos como de falsos positivos FPR, tasa de falsos positivos, y la tasa de verdaderos positivos, que es la True Positive Rate, y la False Positive Rate, es que grafica a True Positive Rate contra la False Positive Rate. Entonces nos grafica esas dos. Entonces, para hacerlo, pues para trazar esa curva ROC uno necesita los puntajes. Entonces uno dice, vamos a hacer por validación cruzada para hallar unos Y-score de puntajes para el modelo SGD que tenemos. Entonces, bueno, ¿y cómo se hace? Pues llamas a la función cross-val predict y le dices tu modelo SGD CLF, le dices los datos, las imágenes de entrenamiento, las etiquetas de entrenamiento para clasificación binaria, JTrain 5, las hojas de validación, en este caso queremos Mongol 4, y el método va a ser decision function, porque recuerda que eso nos da los puntajes asociados a cada una de las imágenes, los puntajes con los que decide si pertenece a la clase positiva o a la clase negativa, y que eso siempre tarda. Entonces, que siempre le vamos a decir, bueno, ¿y de dónde viene cross-val predict? Pues viene de Skiller, de model selection, y va a importar a cross con doble S val predict ct. Entonces así él va a tardar, nosotros siempre le ponemos el porcentaje de time antes de correrla, aquí se me fue después, para estimar el tiempo que esa validación cruzada tarda. Entonces lo vuelvo a correr, ahora sí lo va a tomar con el porcentaje time, y después de que tenga esos puntajes, yo le digo ahora sí de Skiller del módulo matrix cs importe a rock curve o curva ROC o curva ROC, y ahora cuando le pides que la halle, esa curva ROC, que en realidad lo que me va a dar son 3 arreglos de NumPy para graficar con Matplotlib, pues esos le va a dar siempre en qué orden. Bueno, que él le dice, bueno, pues en el orden lo que ella le va a entregar, miremosla acá, nos va a entregar 3 arreglos de NumPy. Aquí vemos en el relojito que está corriendo, se demora esa validación cruzada. Nos dice que él nos va a entregar la función RockCurve, nos va a entregar la FPR o la tasa de falsos positivos contra la tasa de verdaderos positivos. Entonces, siempre es con respecto a la clase positiva, la tasa de falsos positivos contra la tasa de verdaderos positivos, y los umbrales. Entonces nos va a dar 3 arreglos de NumPy, de los cuales vamos a tomar 2 para los 2 primeros. Entonces los vamos a obtener, pues le decimos bueno, entonces vamos a obtener la FPR contra la TPR y los umbrales de desempeño, los umbrales res holds, y eso lo va a obtener aquí en la función ROC curve. Y aquí terminó de hacer la validación cruzada y le dices, bueno, pues las etiquetas JTrain 5
y los puntajes que acabas de hallar, G-score, para el modelo SGD. Es así, él te da esos dos arreglos y le vas a decir que vas a crear una función plot ROC curve, o sea, una función que traza la curva ROC, que le vas a dar a ella que arreglo. O sea, pues le das la FPR y la TPR y le das label en none, para que ya por defecto esté en none el label, la etiqueta, y ya el usuario, cada vez que llame la función plot rock curve, le diga el label que quiera, no puede actualizar, pero por defecto él está en none. Y después le dices, bueno, plt.plot grafique a la FPR PR contra la TPR, y el tercer parámetro de color y estilo, pues que sea azul continuo, entonces solo un guión, y el label para la graficación sea el label que le dé el usuario cuando llame la función plot rock curve. Entonces el label que le dé el usuario, el label sea el label, y grafique plt.plot y grafique el segmento que une al origen con que ese va a ser negro punteado, y que, para que una al origen es el origen con 1, 1 es el punto de abscisa 0 con el punto de abscisa 1, y es decir, une el punto del origen de ordenada 0 con el punto de ordenada 1, y así creé la función. Ahora creé la función que me va a trazar la curva rock, y ahora la llamo plot ROC curve, y la evalúo ¿dónde? En la FPR contra la TPR con label, pues damos el label que sea SGD. Me faltó el link width para el ancho de la línea, pero pongámosle por ahora así. Y ahora mire que la gráfica hermosa, nos grafica una. Y bueno, pues usted siempre tiene que, para poder que esa etiqueta se vea, pues usted siempre le diga plt.legend para que siempre ponga la leyenda. Entonces así vuelves y corres, y ahora sí ya te la da con la leyenda aquí en la parte inferior superior izquierda. Sería mejor en la parte inferior derecha. Entonces usted le puede decir, pues si quieres que sea en la parte inferior derecha, ponle en la parte inferior derecha, inferior, down, derecha, right. Vamos a ver si de esta manera uno lo entiende. Down, right. Vamos a ver si así no lo comprende, y él dice que sí no lo comprende. Pero down, right, la leyenda para la ubicación, pero nos puso nos puso leyenda para la punteada y nos puso leyenda para la otra, y la leyenda nos la puso como SGD. De pronto le podemos poner pero si nos ha entendido que en la parte inferior derecha, pero en esta SGD que nos hubiera tomado vamos a ponerle aquí label none, label igual none, para que esa no le ponga etiqueta a la línea punteada. Y ahora sí nos grafique, bueno, pero todavía nos está dando a la línea punteada una con una O,
que no sé de dónde la sacó ese nombre O para ella, aunque no le estamos pidiendo que nos ponga esa etiqueta. Vamos a tratar de, bueno, pero por ahora que la curva si nos aparezca legend, entonces pongámosle plt legends control X fuera de la función. Entonces le llamamos aquí para que no sea dentro del cuerpo de la función, y ahora sí nos grafica plt.legend, pero nos puso de ambas. Vamos a ver cómo le podemos quitar. Para que no nos ponga nada en la segunda. Quitémosle todo esto, a ver. Y corrámoslo de nuevo. Aquí nos está quedando en la leyenda doble. No queremos sino SGD. Vamos a ver. SGD, solamente esa. De pronto este segmento se lo graficamos después se lo ponemos después, control X, le pedimos que lo grafique después, y ahora sí nos lo traza, pero nos pone la leyenda, y después nos traza ese segmento. Vamos a ver por qué será que no nos quiere aquí, así, acá ya no lo graficó, pero sigue poniendo la D, siendo que queremos que esta curva tenga el SGD con label SGD cuando llame la función plot rod curve. El label que leen cuando lo llamen. Pongámosle aquí que cuando lo llame la función, ese nuevo parámetro se llame label con mayúscula. Este va a ser el label con mayúscula, por si de pronto no le gusta que se lo llamen de la misma manera, pero aquí no sigue apareciendo ningún cambio en él. También pongámosle el plt.show para que no nos ponga este código, si no nos aparezca. Y vamos a ver qué más tenemos que cuadrarle para que nos grafique bien. Vamos a ponerle SGD none por defecto, ROC label SGD. Vamos a ponerle aquí sin ponerle vamos a ver qué tal, tampoco nos lo pone. A ver, vamos aquí esta, para que nos hubiera puesto el SGD. Revisemos en el de Guerón a ver qué será lo que no nos está dejando. Entonces aquí le ponemos SGD, está bien, label en none, label igual label cuando llamo la función, line width para el ancho de la línea, que nos quede una línea anchita de calibre 2, y todo nos funciona bien acá. No sé por qué allá no nos quiere. Llamo la función SGD plt.show dashed diagonal o diagonal punteada, dashed diagonal. Bueno, pues en el código de Guerón, en la dashed diagonal se pone como cuerpo de la función que traza la curva ROC sin ningún parámetro adicional, y en el de Guerón pues plt show después de llamar a la función y ya. Entonces plt show y el plt legend control X, entonces tiene que ir acá. Entonces vamos a ver acá, y ahora sí nos sigue poniendo con ese problemita,
pero miremos cuando lo llama Guerón, aquí nos da el SGD correctamente, label, llame la función plot rod curve, diciéndole que el label es SGD, y aquí lo estamos poniendo, diciéndole que el label es SGD, nombre en mayúscula, a ver qué tal, SGD, label, aquí le ponemos label, aquí también label, y aquí corremos y todavía nos sigue poniendo que el SGD no nos aparece, nos sigue generando el problema. Estamos, la dashed diagonal está bien, la plot legend está bien, miremoslo en el de Guerón, plot legend después del grid y el nombre de las etiquetas, que es la FPR contra la TPR, FPR contra la TPR, FPR, TPR, FPR, TPR, horizontalmente la FPR, vamos a poner esta de segundo, control X, que a mí siempre me gusta poner primero el arreglo de abscisas, va primero, entonces aquí, entonces decimos la etiqueta del eje horizontal, luego la etiqueta del vertical, y eso lo grafica bien en uno solo. Vamos a dejar la llamada a la función aquí mismo, entonces control X en la misma línea de código como la tiene Guerón, y el PLT hecho de bola. Entonces, y aquí pues lo corremos y nos sigue generando el mismo problema. None, llamé con SGD, FPR contra TPR, pongámosle también después de la dashed diagonal una plt.xlabel, y que en el eje X está la FPR y en la tasa de falsos positivos, es que cuando ya es muy pequeña pues la tasa de falsos de verdaderos positivos también es pequeña, es de 0, y cuando el uno es grande el otro también es grande. Un comportamiento creciente entre esas dos tasas, plt.glabel de la TPR, y bueno, le decimos otra vez, hombre, grafique, y nos sigue generando el problema con la leyenda. Miremoslo aquí en el de Guerón, legend, bueno, legend, de pronto no le digamos la ubicación, a ver si así no nos genera problemas, es como lo único que está cambiando ahí. Sí, la ubicación es la que nos está generando el problema, y es la ubicación legend. Él siempre nos puede decir para la ubicación del gráfico, creo que uno se lo dice, es la manera adecuada, es a través de un hiperparámetro. Vamos a ponerlo, vamos a pedir de acá a plt.legend y le pedimos la documentación de esta función de Matplotlib para ver ella sobre las ubicaciones como la debemos de decírsela. Entonces aquí nos dice que legends, aquí le dice la etiqueta legend solito, aunque también lo dice, también se le puede dar una lista de leyendas. Entonces aquí le das un label 1 y en el otro label el label 2, y le dices acá la lista de handless, que ese handless sería handless, que sería lo que maneja. Entonces aquí nos dice como que handless
handles, tenemos aquí si lo copiamos bien, handles, es manejas. ¿Y cómo va a manejar? Entonces a través de una lista de Python, de las etiquetas en la manera que las va a listar. Y aquí nos pones, o también le das una lista de leyenda, una lista simplemente de primera línea, segunda línea. Y tiene parámetros, handles y labels. También un parámetro de lock, de localización, y dice que esa localización no son upper left, upper right, lower left y lower right. Entonces cuando quiero que sea abajo le ponemos es en la parte derecha, entonces es lower right con parámetro lock. Entonces en esta didáctica de la ciencia de datos es mirar siempre, es mostrar cómo vas a la documentación para decirle, bueno, con parámetro lock le dices a través de una cadena de caracteres lower en la parte inferior, right, lower right, miremoslo bien, entonces nos deja que tiene que ser lower espacio left o lower espacio right, entonces lower right, entonces aquí le ponemos lock lower right, entonces, y si quieres lower left, lo voy a poner aquí en la parte inferior izquierda, left, y aquí lo pone en la parte inferior izquierda que se superpone, y si lo quieres en up left, entonces te lo pone en la parte, vamos aquí nos dice up left, nos dice que ese hiperparámetro tiene que ser, es upper left, entonces upper left, entonces no podemos poner solamente up, sino upper left, upper left, entonces upper left para la parte superior izquierda y upper right para la parte superior derecha. Pero en este caso nos falta, tiene que ser en lower right, la parte inferior, la parte inferior derecha, donde queda vigente la leyenda. Entonces el problema era con la leyenda, que debemos de darlo y manejar bien los argumentos, porque no se escribe down, sino lower, no down de abajo, sino lower de abajo. Entonces, que lower, nosotros nos queda lower es más bajo, en la parte baja. Entonces así esta documentación para la función legend de Matplotlib la incluimos en nuestro cuaderno en las referencias. Esa es la manera en cómo en esta didáctica de datos dejamos en el cuaderno todo lo que se requiera para el aprendizaje del Machine Learning, para este manos a la obra del Machine Learning. Entonces la función legend del Matplotlib, del módulo pyplot. Entonces aquí lo ponemos la dirección de la documentación original de ella, y así en nuestra referencia tenemos de la función legend, de la función inshow, del canal.csv que nos puede hablar sobre gradiente descendente para entender cómo el SGD Classifier como modelo lineal opera para entrenar el modelo de reconocimiento de imágenes que aquí estamos practicando. Entonces así, aunque se nos fue largo, llegamos a hacer la práctica para trazar la SGD, y nos falta también, pues bueno, no solamente trazar la curva ROC, sino el área bajo la curva ROC, y eso pues bueno, tomas en la práctica de sklearn.matrix, importas a la función ROC AUC curve, que lo que le está diciendo es dame el área bajo la curva ROC, Entonces aquí le dice, bueno, pero no tenemos, eso no viene del módulo matrix, dice que no podemos importar ROC AUC curve de Sklearn matrix. Entonces uno dice, bueno, ¿qué será lo que pasa? Entonces uno dice, bueno, pues eso te lo puede corregir
en línea, por el amplio, aquí nos dice, bueno, the Scalar Matrix import ROC AUC Score, en realidad se llama es ROC AUC Score, entonces ahora sí cambias ROC AUC Score de puntaje, Score, entonces te dice, bueno, no, es que no se llama así, y ahora si llamas a ROC AUC Score y la evalúas esa función en JTrain 5 y en JScore los puntajes, y él te dice que este modelo tiene un desempeño del 97%, un área bajo la curva ROC de punto 97, de casi 1. A medida que el área bajo la curva esté muy cercana a 1, entre más cercana a 1, mejor será el modelo. Nos faltó pues simplemente hacer la práctica de comparación entre el Random Forest y el SGD para las curvas ROC a UC, que ese simplemente pues importamos from Scalar del módulo ensamble. Vamos a importar Random Forest Classifier, y este nos dice, bueno, pero Scalar ensamble, creo que es ensamble o ensamble, vamos a ver, él no lo puede corregir, entonces uno dice, bueno, volvamos otra vez a Google a ver qué nos dice, cómo se llama. Nos dice que se llama ensemble, entonces se llama ensemble, Random Forest Classifier, ensemble. Random Forest Classifier, aquí nos lleva a la documentación, es el módulo ensemble, entonces se escribe es ensemble, se pronuncia ensamble, y ya corregida la sintaxis, ya nos trae entonces a Random Forest Classifier o clasificador de bosque aleatorio, y lo entrenamos. Entonces le decimos, bueno, pues queremos un forest CLF, un clasificador, y cómo se obtiene a él, pues tomas a la clase, y como también trabaja de manera aleatoria, le estableces una semilla aleatoria o random state en 42, cualquier otro nombre que te guste. Ahí instanciamos la clase, ya tenemos nuestro clasificador, pero falta entrenarlo. Entonces tomas al nombre que tienes, control C, control V, le aplicas el método fit para que entrene, fit de entrenar, dándole las imágenes de entrenamiento y las etiquetas de entrenamiento para clasificación binaria que tenemos en este detector de 5, y él va a entrenar, y cuando él entrena ya ahí se constituye nuestra función predictora, y cuando él la tiene, pues nosotros recuerden que entonces Random Forest no tiene método decision function, sino predict proba. Entonces cuando yo llame a la función, a mi JScore, para tener los puntajes para el modelo Random Forest, pues llamo otra vez a cross con doble S, val predict, y le damos nuestras imágenes de entrenamiento. Aquí le damos nuestras imágenes de entrenamiento, las etiquetas JTrain 5, las hojas de validación 4, y el método ya es predict proba, método predict proba, que es para Random Forest. Entonces ahora sí, te dice, bueno, pero hay un error de tipo, un type error. Dice que
no podemos con ese objeto array, entonces para obtener parámetros. Entonces aquí nos dice que hay un problemita. Miremos a ver dónde nos lo genera. Aquí tenemos el método predictProba. Podemos de pronto, en realidad lo que queremos de este arreglo de esta matriz es la segunda columna. Bueno, que ya la tomamos. Score forest. Vamos a ver si que él nos corrija esta parte. A ver si tenemos un método predictProba con error. Pues aquí nos devolvemos y le decimos, bueno, vamos a ver si hay algún error en la escritura, y él nos dice crossvalPredict. Esa función crossvalPredict, una forma de llamarla es con el modelo, los datos de entrenamiento con sus etiquetas, las hojas de validación y ya. Pero ahí nos da predicciones, pero quiero que sea con el atributo, con el método. Entonces él tiene que nos dice que tiene un atributo, esa función crossvalPredict tiene atributos cv, groups, njobs, verbos, fitparams, predictPath y methods. Y methods se le puede dar predictProba, es predictProba, _proba. Nosotros escribimos predict-proba, predict-proba, vamos a ver si está bien, predictProba. Aquí le ponemos esa cadena de caracteres, o predictLogProba, o decision function. Tiene 2, 4 métodos o argumentos para asociados al parámetro methods. Entonces, y por defecto él pone predict. Entonces aquí le ponemos predictProba methods. Vamos a ver si fue que lo copiamos mal. Control V, predictProba, predictProba con B grande, y lo corremos de nuevo a ver si ahora sí nos lo hace bien. Pero dice que no, nos dice vacío, y nos dice en la lectura sobre que lo que pasa es que no podemos clonar objetos que son como arrays, que tienen muchos ceros, al parecer. Porque hay un problema con el método getParent de obtener parámetros. Vamos a ver qué es lo que más pudo haber sido. Miremos en el cuaderno de Guerón, en nuestro ejemplo, cuando queremos aplicar crossvalPredict con método predictProba asociado a random forest. Entonces subimos a nuestro cuaderno para mirar la teoría, en que se descansa en el repositorio en GitHub. Aquí tenemos random forest, aquí el estado aleatorio, aquí el método predictProba, está bien, methods, cv, forestLF, crossvalPredict, jprobasForest, como es de probabilidades, y de probabilidades para random forest, crossvalPredict, xtrain, jtrain 5, cv5, xtrain, jtrain 5, cv, bueno, 5 si queremos, método predictProba, si quiere con doble comillas, pero eso es diferente. No puede poner comillas dobles o comillas sencillas. Y es proba, de proba por lo de que nos da las probabilidades de pertenencia a clases, clase positiva, clase negativa, crossvalPredict, xtrain, jtrain 5, xtrain, nos faltó el modelo, claro. crossvalPredict siempre necesita el modelo, que es forest, clf,
tienes que decirle el modelo y los datos para que él efectivamente genere esa Y-proba forest. Y los puntajes que vamos a obtener son Y-score, que se obtienen es de esos Y-score forest, se obtienen de esa matriz Y-proba forest, la segunda componente, entonces la segunda columna nos va a dar una matriz de dos columnas. La primera columna es la probabilidad de pertenencia, las probabilidades de pertenencia de cada instancia a la clase negativa, y la segunda es la probabilidad de pertenencia a la clase positiva, a la clase 1. Entonces, al tener esos puntajes, ya le podemos decir deme la curva ROC. Entonces a eso le llamo a la función plot ROC, ROC curve, y la evalúo en, pues nos faltan las tasas que necesitamos, las tasas que la función ROC curve me entrega cuando yo le doy a JTrain 5 comparado con Y-score, Y-score forest, para tener a FPR y a TPR como result. Y así cuando vaya a graficar le digo que a FPR, bueno, por aquí ponemos a FPR forest, a TPR forest y a Resource forest. A esto tendríamos Y-score forest, está bien, sí, aquí está bien, forest. Y aquí pues el upload road curve para que se evalúen FPR forest contra TPR forest. Bueno, pues con label que sea igual a forest para el modelo random forest. Entonces aquí ya nos terminó todo eso, y aquí los gráficos, miren qué belleza la del random forest, y lo hacemos análogo para que nos grafique las dos curvas y comparemos los dos modelos, llamando otra vez a la función plot rock curve, pero ya FPR solito, que es el de SGD, y ya ese lo ponemos con SGD. Y ahora sí nos grafica las dos etiquetas y las dos curvas, pero entonces le ponemos como con colores diferentes, porque mira que en ese sentido no nos puso los colores distintos. Entonces yo le tengo que decir, bueno, pues démosle un tercer parámetro, pues como es con la función plot, le decimos un parámetro color, igual a para random forest pongámosle rojo, y color para este pongámosle verde. Y como ya tenemos una función con otro parámetro, entonces la definimos cuando la creamos con un tercer parámetro color, el none.
que la creamos y aquí ya la llamamos, y ahora sí nos dice los colores, pero no nos asumió color, en este caso que nos llamó, que no nos graficó de todas maneras los dos en azul. Miremos cuando definimos la función, que como fue que la definimos, para que siempre trace en azul. Entonces vamos a ponerle color igual color, para que sea la dada por el usuario, color cuando la definamos la función, y así y él ya ponga el color por defecto. Entonces mire que nos pone un color por defecto, y aquí ya le decimos, mire que ya ahora sí nos va a poner rojo y verde, y así uno ve que Random Forest es un mejor modelo que el SGD. Mire que el SGD es una curva que está por debajo de la roja, queriendo decir que el Random Forest es un modelo que con respecto a la medida de desempeño de la curva ROC se comporta mejor. Entonces así vemos, hicimos esta práctica, y miren que es muy importante porque así nos ve que para que grafiquen una misma figura llamas a la función plot draw curve dos veces, tantas como curvas ROC quieres en la misma figura. Entonces así te grafica en la misma figura, en la figura actual. Una forma muy bacana de graficación que nos enseña Aurelien Guerón para clasificar modelos en cuanto a la medida de desempeño ROC. Y bueno, pues que la medida de desempeño ROC en realidad grafica TPR contra FPR, es decir, a la tasa de verdaderos positivos contra la tasa de falsos positivos, siempre es con respecto a la clase positiva. Y nos sirvió como para comparar modelos. No olvides entonces suscribirte a mi canal, darnos el like o el dislike, tenernos también paciencia en el sentido de que te mostramos cómo llevar manos a la obra, de cómo codificar en un cuaderno de práctica de codificación para llevar a cabo lo que Guerón te presenta en la teoría. Él te muestra la teoría y usted lo lleva a cabo, escribe dándole sentido en sus palabras a lo que él le da. Mira que lo pusimos ya en nuestros propios términos, definimos la función de una manera nueva para nosotros. Vamos a darle en el cuaderno también que quede así, con una función plot draw curve definida a nuestra manera, es decir, que podamos controlar también el color. Entonces así vamos a decirle, bueno, pues cuando definimos la función plot draw curve, que tenga también un parámetro color, color, que por defecto esté en none, o sea el color por defecto que él da, que es un azul claritico, como un azul cielo. Y cuando la llamas, pues entonces ya usted establece el color. Entonces aquí por ejemplo, aquí le ponemos color igual a, y cuando le pides que grafique, aquí le dices color igual el dado por el usuario cuando llame la función color. Entonces y aquí color vamos a poner que sea amarillo. Vamos a ver, entonces cuando la corremos acá, él nos grafica, aquí nos da un error de valor, aquí nos la grafico en amarillo. Lower right, aquí tenemos un problema con la etiqueta, porque se nos fue right GH, lower right, y aquí lower right GHT de correcto. Y ahora sí, mire que nos grafica en amarillo. Entonces cada vez que la llamemos ya a nuestra función plot draw curve le hemos dado un tercer parámetro de color para que el usuario pueda pedir el color con el que quiere graficar, para que cada vez que la llame a la curva ROC, dependiendo del modelo, pues le ponga el color de acuerdo al modelo que quiere resaltar. Entonces así le hemos de pronto como personalizado nuestra función plot draw curve que nos enseña Guerón a construir. Muchísimas gracias.